Muy bien, pues ahora Jesús Gil nos va a llevar hasta la hora del almuerzo. Es director de hidrógeno de Enagás. Es ingeniero mecánico, ingeniero de organización industrial con máster en dirección de empresas energéticas y proyectos y también fellow en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Lleva más de 26 años ocupando distintos puestos de liderazgo en Enagás. También es miembro representante en las principales organizaciones de lobby y stakeholders relacionadas con el hidrógeno verde y los gases renovables en España y en Europa. Le escuchamos, nos va a hablar de las infraestructuras del hidrógeno. Gracias, Jesús. No. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero de todo, como no podía ser de otra manera, dar las gracias al Congreso por la magnífica organización y por haber contado con Enagás para estar aquí un segundo año más. Para mí también es un inmenso placer volver a repetir y estar con todos ustedes. Bueno, nos separa media hora hasta que podemos ir a comer. Voy a tratar de que no se aburran mucho en esta media hora que me toca a mí, teniendo en cuenta además que, bueno, aparte de todo lo que se ha dicho esta mañana, que se han dicho muchas cosas interesantes, claro, yo es que me he puesto a sumar y ahora van a ver ustedes una presentación donde gran parte ya les han contado, ya se las han adelantado, con lo cual a ver cómo hago yo para mantenerles aquí media hora, que no se me vayan, que resulte algo interesante y que al final, bueno, pues salgan ustedes con un concepto nuevo o con un valor nuevo de lo que les han contado esta mañana. Bueno, como ven aquí, infraestructura de hidrógeno, avances en el despliegue de la red troncal en España. Luego tenemos el challenge, voy a probar, esto es a ver si funciona o no. Funciona. Bueno, ya les han contado esta mañana muchas cosas, pero aquí está resumido lo que es un año 2024 en un montón de cosas que han pasado a lo largo de todo el año, unas promovidas por la administración central o las administraciones europeas y otras que nos afectan a nosotros como compañía. Como compañía, a Enagás, lógicamente, la ratificación como HTNO a comienzos de este año ha sido, digamos, un impulso al desarrollo de nuestras infraestructuras y, evidentemente, lo remarcamos como un hecho muy relevante. Evidentemente, también la autorización por parte del Consejo de Ministros a Enagás para el desarrollo de los proyectos de interés común europeo que ha estado comentando esta mañana nuestro consejero delegado, Arturo Gonzalo, evidentemente es algo también muy relevante y que nos puso el pistoletazo de salida para avanzar en el desarrollo de las infraestructuras. Pero ni que decir tiene, que lo ha comentado también el secretario de Estado esta mañana, la aprobación del PNIEC, esos 12 gigavatios de electrólisis, es decir, multiplicando por 3 lo que se había previsto inicialmente en el anterior PNIEC. Bueno, aquí, como veis, bueno, pues también recoge todas las convocatorias de valles, recoge, digamos, la transposición, que también lo ha comentado el secretario de Estado esta mañana, la transposición del paquete de hidrógeno y gases descarbonizados, que evidentemente también va a ser un hecho relevante porque pondrá las bases para luego todo lo que es la planificación de las infraestructuras de hidrógeno. Y bueno, desde luego, desde el desarrollo, digamos, de la península ibérica y la interconexión con el resto de Europa, nosotros, como hecho relevante, también destacamos que el 7 de noviembre lanzamos una Call for Interest, que ha comentado también Carlos de la Comisión Europea, un proceso de consulta general, y el consejero, el señor Paraleda, también lo ha comentado esta mañana, ese proceso de Call for Interest que lo lanzamos el 7 de noviembre y lo concluimos el 18 de diciembre oficialmente, y los resultados esperamos ponerlos encima de la mesa el 10 de febrero de 2025. Es decir, si alguno de ustedes no se ha dado de alta y no se ha registrado en la plataforma para poder atender esta presentación de resultados de la Call for Interest, yo les anuncio que el 10 de febrero se va a hacer, y les animo a que se den de alta en el proceso y puedan atender y puedan ver los resultados. En cualquier caso, yo aquí hoy les voy a tratar de adelantar algo, ¿vale? Bueno, ni que decir tiene que todos ustedes lo conocen. ¿De qué infraestructuras estamos hablando? Estamos hablando de la red troncal española,
que ha salido, digamos, como proyecto PCI, que fue, digamos, proyecto PCI y que además finalmente en el proceso de cierre y de evaluación de proyectos que ha concluido recientemente por parte de la Comisión Europea, por la agencia de CINEA, además ha sido dotada con fondos para desarrollar sus estudios de ingeniería. Estamos hablando de 2.600 kilómetros de infraestructuras de hidrógeno en España, a lo cual habría que sumar 2 almacenamientos subterráneos en la cuenca vasco-cantábrica. Eso se uniría con 2 conexiones internacionales, la conexión, digamos, entre Portugal y España a través de Zamora y la salida, digamos, por mar desde Barcelona hacia Marsella. Todo esto fue publicado en el Diario de la Unión el 8 de abril del 2024. ¿Y qué ha pasado posteriormente? Bueno, pues como ustedes saben, del 30 de junio, lo ha puesto también Carlos encima de la mesa en su presentación, bueno, pues la Comisión Europea, de entre los proyectos que ha seleccionado en esa gran lista de proyectos que había para desarrollar infraestructuras de todo tipo energéticas, bueno, pues ha seleccionado el corredor ibérico, que va desde Portugal, España, Francia y Alemania, con una dotación de hasta 93 millones de euros, de los cuales 75,8 quedan, digamos, en España para el desarrollo tanto de las redes nacionales como de uno de los almacenamientos, el Norte 1, y lo que sería la conexión internacional submarina Barmar. Y para mí lo más relevante, más allá, lógicamente, de que los resultados han sido muy favorables y muy positivos para España, lo ha remarcado también Carlos antes, 1/3 de los fondos se han destinado a España para el desarrollo de las infraestructuras en España o las infraestructuras cross-border con otros países. Creo que además, efectivamente, la Comisión Europea ha hecho un esfuerzo muy importante. De hecho, ha sido el importe más alto que jamás se ha dado al desarrollo de infraestructuras energéticas. El anuncio de la Comisión Europea eran 850 millones de euros. Al final se ha elevado a 1.250 millones de euros, es decir, han puesto 400 millones más de dotación para el desarrollo de todos los proyectos. Y además, proyectos no solo de infraestructuras, como también se ha comentado esta mañana, hay proyectos aquí, en la comunidad autónoma andaluza, también que han salido, digamos, dotados con fondos para desarrollar todos los estudios de ingeniería y llevarlos a una condición de listos para la construcción. Como estaba diciendo antes, lanzamos el 7 de noviembre un proceso de consulta pública, lo finalizamos el 18 de diciembre y hemos estado analizando los datos hasta ahora. En el tercer día del hidrógeno a gas ya adelantamos alguna cuestión concreta y, como les decía, el 10 de febrero presentaremos los resultados globales de este proceso de consulta pública, que es un proceso de consulta pública que ha involucrado a 4 países. Desde luego, el corredor ibérico, el Northwest Corridor, es una infraestructura que se hace con un desarrollo transversal y de colaboración, es un ejemplo de colaboración entre países, ¿vale? Como pueden ver ustedes ahí, de este proceso de Call for Interest, más de 168 empresas participaron en todo el proceso, desde Portugal, como digo, hasta Alemania, y más de 528 proyectos se dieron de alta en esta Call for Interest, ¿vale? Lo importante y lo trascendente es que en España los resultados de producción siguen demostrando que España tiene no solo una gran capacidad de producción para autoabastecerse y cumplir sus objetivos de descarbonización, sino también suficiente capacidad de producción como para ser, digamos, exportada hacia norte y centro de Europa. Ahí ven lo que compone esas infraestructuras, digamos, previstas. Todos esos proyectos, al final, han salido con esos fondos que hemos visto antes, ¿vale? Es decir, tanto las infraestructuras en España como el gasoducto portugués, la conexión submarina, el proyecto en Francia, Hyphen, y luego hasta la interconexión en Maashaven, frontera Alemania con Francia, ¿vale? Bueno, ahí hay hechos relevantes dentro del propio proyecto, como son los pasos administrativos que se han ido dando entre los socios para que el proyecto siga teniendo, digamos, esa velocidad de crucero que demuestra que es uno de los corredores, si no diría yo, el corredor más robusto de los 5 corredores que ha mostrado antes Carlos de la Comisión Europea que se veían en REPowerEU. Pero entrando en el detalle de los resultados
y centrándonos en Andalucía, y hasta aquí puedo contarles, el consejero ha acertado, porque de las 85 empresas registradas en España para la Call for Interest, 27 empresas son de Andalucía, es decir, más de un 32% de las empresas que han participado en el proceso de Call for Interest son de Andalucía. Y 72 proyectos registrados en Andalucía, casi un 20% del total de los proyectos registrados en España están aquí en la comunidad autónoma andaluza. Ahí pueden ver un mapa donde se ven las infraestructuras y las respuestas, digamos, en nodos o clústeres agregados de producción en todo lo que es Andalucía, ¿vale? Como pueden ver, pues hay un volumen importante de proyectos y, como digo, el 10 de febrero, además de dar esta información, también se darán datos más en detalle. ¿En qué situación estamos ahora mismo con los proyectos PCI? Ya ha adelantado algo antes nuestro consejero delegado. En Enagas no nos hemos quedado parados esperando a que la Comisión Europea resolviera si efectivamente nos daba fondos o no. Nosotros hemos seguido avanzando de tal manera que presentamos la solicitud de notificación. Todos estos proyectos de interés común europeos tienen una reglamentación y una tramitación específica que los hace, bueno, pues especiales desde el punto de vista de que son estratégicos tanto para los Estados miembros como, en definitiva, para toda la Unión Europea, y por eso exige un proceso de tramitación administrativa especial. Ese proceso de tramitación administrativa especial, como veremos, se recoge en un reglamento de la Unión, y el primer proceso el primer hito administrativo que tienes es mandar un proceso que se llama de notificación a la administración competente y que te autoricen, digamos, al desarrollo de esos proyectos PCI. Nosotros lo hicimos, obtuvimos la aceptación, digamos, por parte del Ministerio del inicio de tramitación administrativa a finales del mes de diciembre del año pasado, y a partir de ahí nosotros ya habíamos trabajado en lo que se llaman dos documentos potestativos, el documento inicial de proyecto y el plan conceptual de participación pública. El documento inicial de proyecto y el documento de participación, el plan conceptual de participación pública, son dos documentos esenciales y estratégicos que requiere la reglamentación PCI para tú poder seguir avanzando administrativamente. En concreto, el plan conceptual de participación pública fue aprobado recientemente también por la Administración, por el Ministerio, y en marzo o abril, ahora verán un calendario, finales del marzo, principios del mes de abril, lanzaremos, digamos, el despliegue. Y el documento inicial de proyecto es, digamos, la antesala al proceso de evaluación ambiental de estas infraestructuras, y es un documento que ahora mismo está en consultas internas por parte del Ministerio. En el ámbito puramente técnico, que no administrativo, como ven ustedes ahí, desarrollamos todo el estudio de ingeniería conceptual de toda la red troncal, que estamos hablando de 2.600 kilómetros y 3 estaciones de compresión. Hemos puesto en marcha ya todo el proceso de ingeniería básica, tenemos adjudicadas también 2 ingenierías básicas de las 2 primeras estaciones de compresión, y ya estamos empezando a trabajar en la selección de proveedores, fundamentalmente de los lonely items fundamentales de estas infraestructuras, que son tubería y compresores. ¿En qué fase estamos ahora mismo? Como decía, bueno, pues estamos en la antesala del despliegue del plan conceptual de participación pública. Sí que me gustaría destacar que este es el mayor proceso de participación pública de estas características que se ha hecho nunca en España. Estamos hablando, como ven ahí, de más de 1.000 partes interesadas que estarían, digamos, a través de ese corredor de 2.600 kilómetros que tenemos que desarrollar, 13 comunidades autónomas, más de 550 ayuntamientos, con un trazado, lógicamente, de 2.600 kilómetros. Este proceso de consulta pública, este proceso de participación pública, tenemos intención de llevarlo a cabo acorde a lo que nos exigen los calendarios europeos en 18 meses, ¿vale? Y ¿cuál es el objetivo fundamental? Bueno, pues el objetivo fundamental al final es la elaboración de un informe que se trasladará a los estudios de ingeniería de tal manera que nos facilitará y agilizará la obtención de autorizaciones administrativas, porque nuestro objetivo es tomar la decisión de inversión de estas infraestructuras, o es lo que tenemos previsto en noviembre del 2027. Para poder tomar la decisión de inversión de estas infraestructuras tenemos que tener gran parte de los permisos y las autorizaciones para construcción de estas infraestructuras, con lo cual, lógicamente, todas estas tramitaciones administrativas, que son laboriosas, tenemos que iniciarlas con tiempo suficiente para poder llegar a los plazos que esperamos. Evidentemente, este proceso, este plan conceptual de participación del público, lo que
que busca fundamentalmente es un diálogo con las partes interesadas, con los grupos de interés, con los territorios. Es decir, lo que se trata de alguna manera es no diseñar una obra lineal, no solamente desde el punto de vista técnico y, si quieren ustedes, desde el punto de vista medioambiental, sino también recoger aquellas cuestiones, involucrar, digamos, con transparencia a la sociedad civil y consolidar, lógicamente, ese proyecto para que cuando vaya aterrizando en los territorios vaya llevando, digamos, aquellas cuestiones y mitigación de riesgos a la hora de desarrollar la tramitación administrativa, de tal manera que el encaje social del proyecto sea el máximo en los territorios y al final podamos añadir valor a dichos territorios. Acuérdense ustedes de que nosotros ya contamos que estos 2.600 kilómetros, más del 80% del trazado de estas infraestructuras de hidrógeno va en paralelo con la infraestructura de gas natural y además del entorno de 550 kilómetros son tuberías de gas natural reconvertidas a hidrógeno, ¿vale? Que eso también son palancas, lógicamente, que nos ayudarán a este proceso de despliegue. Bueno, aquí fundamentalmente, ahí simplemente recoge el marco jurídico que, como decía, permite la tramitación administrativa de estos proyectos, que además fue trasladado a un manual, como dice, un manual de procedimiento de autorización de proyectos de interés común europeo de España, de octubre del 2023. Ahí tienen el calendario de lo que sería el proceso del plan conceptual de participación pública de la red troncal. Nosotros presentamos, como decía, la solicitud en diciembre, nos la aprobaron en enero, ahora mismo estamos en fase preparatoria y, como decía, en marzo del 25, a comienzos de abril, iniciaremos el despliegue del PCPP a nivel nacional, de tal manera que en septiembre del 2026 tendríamos que tener ya el informe final que se trasladará, digamos, como un documento más en todo el proceso de tramitación administrativa y en ese ínterim iremos recogiendo, lógicamente, todas las sensibilidades en este proceso de despliegue en los territorios para ir adaptando, en la medida de lo posible, los estudios de ingeniería a este contexto social. ¿En qué consiste un plan conceptual de participación del público? Bueno, pues al final lleva unas medidas fundamentales y luego unas medidas adicionales. Lógicamente, las medidas fundamentales serán siempre información, documentación, folletos informativos, una página web que estamos construyendo ya y, lógicamente, reuniones con, con las partes interesadas, ¿vale? Ese es el proceso normal de despliegue, pero, digamos, Enagas adicionalmente incorporará otro tipo de medidas, como pueden ser jornadas con expertos, reuniones presenciales con ciudadanos, participación online y reuniones y consultas de todo tipo con las administraciones públicas y participación en foros de energía y demás, ¿no? Al final, con todo ello, lo que tú tratas es de encajar esa infraestructura dentro del territorio, buscando ¿qué? Revitalizar los territorios como tal, contribuir al desarrollo sostenible y tecnológico, en este caso de España. Pensemos que todo el desarrollo de estas infraestructuras llevará consigo también desarrollos tecnológicos en toda la cadena de valor. Y, lógicamente, mucha de esta infraestructura irá atravesando zonas de transición justa, con lo cual, bueno, pues este tipo de infraestructuras también fomentan el crecimiento de esos territorios que también necesitarán, digamos, el despliegue y, digamos, esos procesos de transición justa que en un momento dado puedan crear valor añadido en esos territorios y en esas comunidades. Y como comentaba también esta mañana nuestro consejero delegado, efectivamente hemos presentado 4 infraestructuras nuevas al proceso, digamos, de proyectos de interés común europeo, que sería la extensión de la red troncal con 4 nuevos, con 4 nuevos tramos. El tramo que conecta Galicia, que se presentó ya previamente y ahora lo hemos vuelto a presentar, el hidroducto transversal de la meseta norte, que une Zamora con Navarra, el hidroducto transversal de la meseta sur, que conecta, digamos, todo el eje central hasta Madrid y hasta el eje de Levante, y el hidroducto Huelva-Algeciras, que se ha estado comentando esta mañana también. Ahí tienen el esquema. Con esta configuración, lógicamente, ya la red que estaba prevista inicialmente, primero, tiene ya un carácter ya, digamos, de malla,
y permite además acceder, digamos, a zonas estratégicas que en nuestra Call for Interest del año 2023 ya detectamos como zonas de especial sensibilidad tanto en producción como en demanda. Bueno, pues aquí bien, digamos, al final el resultado de este trabajo y cómo quedaría configurada la infraestructura de red troncal con estos 4 nuevos ejes que complementan, digamos, las infraestructuras que ya tenemos autorizadas. Esta propuesta, tal como está, fue presentada también en el tercer día del hidrógeno de Enagás. Y bueno, como conclusiones fundamentales, bueno, diríamos que los avances de 2024 en España, en líneas generales, bueno, pues efectivamente indican que España es un epicentro de la producción del hidrógeno verde. Es decir, es un hub y evidentemente se va a posicionar en Europa como tal, ¿no? Y para eso es importante el desarrollo, como se ha comentado esta mañana, de los grandes proyectos de producción que busquen efectivamente esa autonomía estratégica, por un lado, esa competitividad de nuestra industria y, por supuesto, la descarbonización tanto de Europa como, en este caso, de España y de sus comunidades autónomas. Los proyectos PCI, nosotros vamos avanzando según el calendario que teníamos previsto. Es decir, no nos hemos quedado parados, hemos seguido trabajando, hemos visto, lógicamente, las oportunidades, hemos captado los fondos, pero el objetivo que teníamos era seguir trabajando y seguir avanzando precisamente para que todo esto sea una realidad. De ahí, como dice aquí, los pasos relevantes tanto a nivel administrativo, que ya les he explicado, como a nivel técnico, ¿vale? Para desarrollar este proceso, lógicamente, tenemos que hacerlo con cuidado. Es decir, al final todos estos desarrollos de infraestructuras, aparte de mirarlos técnicamente, pues tienen que tener un encaje, digamos, social, tienen que tener un encaje en el territorio, tienen que generar valor en los territorios. De ahí este plan conceptual de participación del público que nos permitirá ir captando esas sensibilidades, ir mitigando y detectando posibles riesgos a la hora de desarrollar estas infraestructuras e ir solventándolos y poniendo mitigantes en el desarrollo de ingeniería. Luego está claro, como les decía, y lo han dicho esta mañana y lo ha apuntado también Carlos de la Comisión Europea, el H2Med se consolida como el corredor más robusto y más maduro de los 5 corredores previstos por la Comisión Europea para el desarrollo de la cadena de valor completa del hidrógeno. No solo porque hemos desarrollado un proceso de consulta pública con unos resultados muy relevantes que además posicionan a España como el gran proveedor de hidrógeno para norte y centro de Europa, sino porque además los pasos que se van dando desde el punto de vista de los socios y del desarrollo del propio proyecto, pues le dan la madurez y la robustez suficiente como para pensar que es un proyecto que tiene, digamos, en el horizonte sus inversiones y que no se queda solamente en estudios, ¿vale? Esos 93 millones de euros son una prueba palpable de que, evidentemente, las infraestructuras tienen un horizonte temporal y estamos marcando ya que ese horizonte temporal prevé, digamos, unas tomas de decisión de inversión que están a la vuelta de la esquina. Bueno, evidentemente la Comisión Europea sí que ve este corredor como uno de los estratégicos, ¿vale? Y por eso lo mete como una prioridad en su agenda europea. De hecho, bueno, pues tuvimos la oportunidad de tener la participación de Teresa Rivera en nuestro tercer día del hidrógeno y precisamente lo que apuntó es esto. El hidrógeno es un vector energético de descarbonización, es un vector energético que abrirá puertas a la competitividad europea, pero además permite posicionar, en este caso, al sur de Europa y en este caso a España, dentro de la prioridad de la agenda de Europa a través de este corredor H2Med. Y bueno, lo más importante yo diría también es que no nos hemos quedado solamente allí, hemos seguido trabajando en el desarrollo de las infraestructuras y Enagás ha presentado 4 extensiones de red troncal nuevas, ¿no? Y en este caso el Valle Andaluz del Hidrógeno con el nuevo eje Huelva-Algeciras, pues como se ha comentado ya también esta mañana, permitirá la conexión
entre el polo químico de Huelva y el polo químico de Algeciras, dotará y vertebrará a este territorio de unas capacidades mucho más resilientes desde el punto de vista del desarrollo de las infraestructuras y dará seguridad de suministro a los grandes proyectos que están anunciados dentro del Valle Andaluz del hidrógeno. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.